Hoy vamos a hablar del arroz. Y vamos a hablar del arroz por qué se pega y por qué el arroz. Hay un arroz que es como más masacotudo, queda más masacotudo, otro arroz queda como mucho más suelto. Son unas variedades que dependen de alguna cosa química o biológica que pasa dentro del arroz. Y la idea acá es entender un poquito de esa vaina, o sea, entender qué es lo que pasa en el arroz y por qué básicamente el arroz tiende a pegarse no solo en la olla, sino también quedar más masacotudo o menos masacotudo. Mi nombre es David, yo soy profesor y pues por eso hago esto, porque yo relaciono la ciencia con la cocina, así que si usted está interesado en aprender ciencia, quédese acá. Y si usted es cocinero y quiere aprender ciencia de los alimentos, quédese acá porque va a ser mejor cocinero y seguro que va a aprender fresco. No tiene que hacer nada, solamente ver y hablar acá conmigo. Y vamos a aprender poco a poco. Usted va a desarrollar esa arma porque le voy a contar todo lo que yo he dicho hace mucho tiempo. 8 años tengo experiencia contando esa vaina. Entonces, básicamente, lo primero que uno tiene que entender es el arroz, ¿no? Vamos a hablar del arroz. Para entender el arroz, lo primero que tenemos que entender es cuál es su origen. Y seguramente el arroz viene desde hace unos, no sé, 10 millones de años atrás, el arroz silvestre como tal. Recuerden que hay unas especies que son silvestres y otras especies que nosotros hemos domesticado para nuestra alimentación. Entonces, la especie domesticada como tal data como de hace más o menos unos 10.000 años, o sea, 8.000 años antes de Cristo más o menos, donde ya se cultivaba el arroz. Y ese arroz empieza el cultivo en China, cerca del río Yandés. Y ahí es como cuando empieza como el cultivo de arroz. Por otro lado, o sea, desde ahí ya empieza como el cultivo de arroz, pero por otro lado también en África, 3.500 años atrás, o sea, mucho más reciente, en África también se cultivaba el arroz, pero son dos especies diferentes. Y acá es la primera cosa de biología que es importante que usted entienda. Una especie se caracteriza, en biología, una especie se caracteriza porque una especie se puede reproducir con otra. Si yo humano, me puedo reproducir con una de mi misma especie, o sea, una vieja humana. Podemos tener una descendencia que sea fértil. Pero yo no me puedo reproducir con una mica, ¿cierto? Con una especie de simio. No puedo porque somos de dos especies diferentes y seguramente esa vaina no encaja. Primero no encaja el órgano como tal, pero seguramente también si encajara, los espermatozoides tampoco van a llegar al óvulo como tal. Entonces generalmente en algunos casos se da, como por ejemplo en el caballo y en la cebra, se da ese proceso, pero su hijo sale, pues no sale fértil, entonces porque son de dos especies diferentes. Y eso es bueno que lo tenga claro. Entonces acá vamos a hablar de que esos dos tipos de arroz, el que está en China, el que empezó en China hace mucho tiempo, y el arroz por otro lado, que empezó en el río en África, son de dos especies diferentes. Oryza clave rima y Oryza sativa. Dos especies, pero del mismo género, o sea, son muy emparentadas. Entonces, vamos ahí. Por el lado del arroz africano, que yo nunca le había probado, lo que importa de ese arroz es que ese arroz se hizo como para resistir esas condiciones adversas que tiene África. Las condiciones no son iguales, no son tiempos como de sequía muy largos y tiempos como de lluvias muy prolongados. Entonces básicamente ese arroz pues tiene unas características especiales, o sea, biológicamente es como mucho más resistente, como más fuerte. Y es biológicamente más fuerte y más resistente pues porque sencillamente se hizo como para eso. Se llama Oryza glaberrima y es el arroz típico africano o el que consumen allá. Y por otro lado tenemos el Oryza sativa, que es el arroz que nosotros consumimos. Ese arroz se divide en dos. Tenemos por un lado la parte que es como la variedad japónica y la variedad índica. Seguramente el que ha consumido usted es la variedad índica. La variedad índica es la que casi todos hemos consumido el arroz porque es como la más cultivada y la que más nos venden. Y la japónica es, por ejemplo, la de origen de sushi, que es mucho más pegajosa y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver por qué es más pegajosa la origen japónica que la otra. Pero antes de eso, pues tenemos que meternos a algo que es importante en biología y es entender desde la biología qué le pasa a ese arroz, de dónde viene ese arroz, cómo es la vuelta con el arroz. Entonces básicamente, botánicamente hablando, el arroz el arroz es de, a ver pues, en biología la biología, o sea, la característica principal de la biología como tal es clasificar. La biología utiliza como su competencia más importante es la competencia clasificatoria. O sea, que un biólogo, una persona que estudia biología y usted en este momento que va a aprender ciencia con biología, que es lo que estamos haciendo acá, va a adquirir esa competencia, que es clasificar, o sea, organizar todo, agrupar, como en matemáticas, círculos con círculos, cuadrados con cuadrados y demás. Entonces, lo primero que tiene que hacer un biólogo
o pensar si un biólogo básicamente es, venga, yo tengo que clasificar todos los seres vivos del planeta Tierra, pero eso son un montón. Entonces, ¿yo qué hago, David, para clasificar toda esa mano de seres vivos del planeta Tierra? Entonces, lo primero que hacen los biólogos es decir, bueno, vamos a mirar dos características o una característica que tenga. Sabemos que todos los seres vivos están compuestos de células. Si usted se mira ya, usted está compuesto de millones de células. De hecho, la mayoría de polvo que usted barre de su casa son células muertas que se le caen de la piel. Entonces, básicamente, lo que tenemos ahí es que todos los seres vivos están compuestos de células. Hay organismos como las bacterias que están compuestos de una sola célula. O también como por ejemplo los protozoarios, que son organismos de una sola célula, pero están en charcos y en aguas como estancadas por ahí. Hay mucho protozoario. Entonces, básicamente, los biólogos dijeron, bueno, cojamos todo ese grupo de organismos que son un montón y vamos a guardarlos en dos grupos principales. El primero son los que tienen células procariotas, y procas como de más viejo, como sin núcleo definido, como que no tienen tanta vaina adentro, tanta boludez adentro, sino que son como muy simples, la estructura membranal, y adentro no tiene mucha vaina. Obviamente se hace sus procesos, ¿no? Tocaría pues estudiar más a fondo el tema para entenderlo más así. Pero es una célula que es mucho más chiquita, que es menos compleja porque tiene menos vainas adentro, no menos evolucionada, porque las bacterias son muy igual de evolucionadas a nosotros, pero sí son menos complejas. Y por otro lado, al otro lado de la característica, usted va a tener otra célula que es mucho más grandota, que si la mira usted por encima de esa va a ser una célula mucho más grandota, que es la que tenemos nosotros, o todo lo que usted ve con sus ojos va a tener ese tipo celular, un zancudo, una mosca, usted, el mico, la planta, todo lo que usted ve allá, y son una célula que es célula eucariota. Entonces tenemos célula procariota, generalmente las bacterias y las arcaes, que son más sencillas, y otros tipos de células que se llaman las eucariotas, que son las de todos los organismos vivos, un montón de organismos vivos, incluyéndonos a nosotros. También está ahí, abajo de ese dominio eucaria, clasifica como un dominio, como si fuera una vaina más grande, abajo hay unos reinos. Estamos en el reino animal, que es el de nosotros, pero también está el reino de las plantas. Y abajo de ese reino plantae hay órdenes, bueno, un montón de cosas más abajo. Hay siempre una clasificación en biología más abajo. Se clasifica porque tienen cosas en común, características como parecidas. Y hay una familia que es muy importante a nivel alimenticio, que es donde quería llegar yo, que es la familia del arroz, y es la familia Poaceae. Y la familia Poaceae es como una familia que es muy importante porque es la familia de las gramíneas. Y las gramíneas es como por ejemplo el arroz, como por ejemplo la cebada, por ahí también tenemos el centeno, la caña de azúcar, el bambú, el maíz, y usted se preguntará, el pasto que usted ve por ahí, y usted se preguntará, oiga, ¿y todo eso qué tiene en común, David? Usted me está metiendo un montón de vainas allá, un montón de como de organelos allá, ¿qué tienen en común? Entonces ahí eso es lo que tenemos que pensarnos, ¿qué tienen en común ellos para meterlos en la misma familia? Porque son familiares todos. Entonces básicamente, entre las características que tienen, hay una que es bien importante, que es el bambú. ¿Usted ha visto el bambú? Que es un tubo como hueco y que tiene como algunos nodos. Esa es una característica que tienen todos. También lo tiene el maíz, si se da cuenta. Entonces ellos tienen como unos tallos que son como ahuecados, que tienen como unos nodos. También tienen unas hojas que son como muy largas y lisas y tienen como una vena central, como la del maíz. Voy a tratar de ponerles ahorita que edite acá unas imágenes acá como para que no se vea tan crudo esta vuelta así solo hablando yo y podamos entender un poquito. Ahorita lo edito, como para que usted vea mejor. ¿Qué más tienen en común? Todos tienen en común que forman una espiguilla, y una espiguilla es una inflorescencia, o sea, es como un conjunto de muchas flores. Ya lo vamos a ver. Y otra característica en común que tiene la vaina es que también forman como o sea, su semilla como tal se llama cariopside, y es donde vamos a obtener el arroz, y ya vamos para allá. Pero hasta acá todo ya está claro. Entonces tenemos esa familia que es bien importante, que es la familia Poaceae, que les voy a dejar también el nombre acá arriba, para que pues tampoco quedemos tan perdidos. Entonces básicamente, esa familia, que es la del arroz, va a tener como un ciclo. Todos los organismos vivos tienen un ciclo. En ese ciclo, pues generalmente ese arroz se da en lugares que son con mucha agua, empantanados. O sea, que el arroz crece en lugares que son pantanos, con mucha agua. Tiene esa característica, o sea que el arroz resiste gran cantidad de agua. Y ustedes ven los cultivos que generalmente uno le viene a la cabeza, es ese cultivo donde siempre hay como un gran uso del agua, como que está ahí como en el pantano.
Resulta que acontece que hay un momento en la vida que el arroz dice, venga, llegó la hora. Vamos a imaginar que el arroz no es un arroz domesticado por nosotros, sino un arroz por allá silvestre. El man está ya, sale en el pantano, crece y llega un momento donde dice, venga, llegó la hora. Llegó la hora de reproducirme porque la idea de la biología es dejar descendencia y llevar descendencia mucho más allá. La biología, cuando hablo de la biología me refiero a todos los seres vivos porque los seres humanos estamos en otro cuento porque tenemos como una parte ahí cultural rara que nos separa mucho de la biología, entonces es otro estudio que yo no me metería, yo hablo de la biología. Una de las funciones principales de la biología es la reproducción, y la reproducción es porque queremos llevar nuestra descendencia un paso más allá. O sea, que yo me muera, pero que mi hijo, venga, mis genes vayan un poquito más allá y mis genes vayan un poquito más allá. Ahora bien, entonces, obviamente el arroz llega un momento que dice, bueno, me tengo que reproducir. Y convierte esa hoja que estamos mirando, ese tallo que estamos hablando, que es el tallo hueco y todo eso, con esa hoja, la va a convertir, básicamente, va a hacer una función, va a coger esas dos y las va a fusionar y las va a convertir en una cosa que se llama espiguilla. Y la espiguilla va a ser una inflorescencia. Usted cuando ve una espiguilla, cuando vea el pasto por ahí que se esté como reproduciendo y todo eso, va a ver como la espiguilla, y la espiguilla que usted conoce, no sé, en algunas ceremonias utilizan esa espiguilla o en algunos navidades, no sé. Usted ve que son como muchas cositas metidas ahí dentro, que le pongo la imagen. Muchas vainitas metidas adentro. Esa espiguilla que usted ve ahí que está adentro, esa espiguilla es una inflorescencia, se dice así porque son la agrupación de muchas flores. Generalmente las plantas tienen una flor. Entonces la planta, digamos, una planta crece y dice, me va a reproducir y saca flores por todo lado. Pero esas flores están solitas. Pero en este caso como que las flores se unen, todas tienen el mismo lado. ¿La función de una flor qué es? La flor es el aparato reproductor de la planta, básicamente. Dentro de una flor yo voy a encontrar un tubo polínico, que es como el estigma, donde va a entrar, y adentro está el óvulo, como la parte femenina. Y también en algunas voy a encontrar, que son como dioicas, o sea, que tienen los dos órganos en la misma flor, voy a encontrar los estambres, que los estambres básicamente son como la antera y como un hilito, ¿cierto?, que lo sostiene, que es la parte masculina, y dentro de la antera se forma el polen. Entonces básicamente el polen va a caer dentro del tubo polínico, generalmente de otra planta, y hace la polinización y ahí se forma la semilla. ¿La semilla cuál va a ser? El cariópside, y el cariópside está ahí, el cariópside se va a formar. Y ese cariópside es lo que nosotros vamos a consumir como arroz. Entonces lo que se va a formar ahí, después de que está la florescencia, se hace el proceso de polinización, se forman las cositas de arroz que se llaman cariópside. Y ese cariópside va a tener unas cualidades y unas características y ya vamos a empezar a ver. Entonces resulta que acontece que la planta, en algún punto como que la planta llega y dice, venga, me hago la polinización, saco el cariópside y ese cariópside lo voy a botar al suelo, entonces ya lo libera, que es la semilla del arroz, ¿cierto? Y en el cariópside pues van varias cosas. Lo primero es que va como una cascarilla que lo está protegiendo. Va también un salvado, va también aparte del salvado, va el germen, que realmente el germen es como el hijo. Y va una cosa muy grande que está protegiendo lo que se llama como endospermo. El endospermo generalmente es lo que la planta utiliza para darle de comer a su hijo, es la lonchera de su hijo. La planta, a diferencia de nosotros que tenemos un hijo y decimos, bueno, lo vamos a cuidar, mejor dicho, hasta que el chino tenga 30 años y allá quédese en la casa, todo bien, yo lo respaldo, le doy herencia, lo cuido para que el man se proteja. La planta dice, no, ustedes son muy boludos, yo lo que hago es tener muchos hijos, muchos hijos. Y yo a todos los boto a la tierra, y que me vivan 5 o 6, pero a todos sí les guardo su lonchera es como el endospermo, lo que nos vamos a comer nosotros. Entonces, tenemos el grano, lo que bota él, que es en este caso una cascarilla. Rodeada de esa cascarilla tengo un endospermo, tengo un germen y tengo un salvado. Eso es como toda la estructura del grano, por un lado, ¿cierto? Esa estructura del grano que tengo ahí, va a pasar por un proceso que se llama descascarillado. O sea, yo le voy a quitar esa cáscara y le voy a quitar ese descascarillado. Y cuando hago eso, voy a tener el arroz integral. El arroz integral es un arroz que, si usted lo ha consumido, sabe que se demora mucho más en cocinar, por un lado, que como que requiere más tiempo de cocción, como que también él va con un sabor ya específico de él. Entonces, digamos que no es muy apreciado, yo no sé por qué no es muy apreciado en la cocina,
de pronto alguna cocina de tipo vegetariana sí es apreciado, pero en la cocina generalmente no es muy apreciado porque el arroz blanco es mucho más plano, tiene como un sabor más neutral. Y al tener un sabor más neutral, pensaría que desde ahí viene, lo podemos combinar con muchas cosas. Entonces hacemos arroz con pollo, hacemos paella, pero también hacemos arroz como una base y al lado una salsa con una carne. Entonces tenemos el arroz que combina bastante bien, que es el arroz blanco, pero estamos hablando del arroz que tiene, o sea, que cuando yo quité la cascarilla del cariopsis, solamente lo descascarillé, me quedó el endospermo, que es la cosa, me quedó el germen y me quedó el salvado, me quedaron como una tríada ahí. Esa tríada es el arroz integral. Y en esa triada, que es el arroz integral, pues digamos que tiene su otra forma de cocción y que algunas personas lo consumen. Y lo que sí va a pasar, aunque digamos que es mucho más apreciado en la cocina el arroz blanco, lo que sí va a pasar es que cuando yo quito el salvado y quito el germen es el hijo y el salvado es la parte acompañante que va ahí. Cuando yo le quito eso, por una cosa que se llama pulido, como un proceso que se llama pulido, yo voy a obtener el arroz blanco. Y el arroz blanco, cuando yo obtengo el arroz blanco, ese arroz blanco que yo obtengo es lo que nosotros conocemos como arroz, el que nos consumimos nosotros, el arroz blanco. Lo que pasa es que del paso de arroz integral a arroz blanco, yo perdí un montón de cosas. Pero de verdad, o sea, yo perdí riboflavina, tiamina, tocoferol, orizanol, vitamina D, vitamina E. Perdí como 75% de nutrientes del arroz integral. O sea que si usted le pregunta a alguien algún día qué es más nutritivo, el arroz integral es más nutritivo. O sea, téngalo seguro por ahí. O sea, si alguien está consumiendo arroz integral, el arroz integral es más nutritivo. Ahora bien, que sea más nutritivo no indica que combine más con nuestros platos, para el gusto de nosotros. Después tenemos el arroz blanco, que básicamente el arroz blanco es el endospermo. O sea, un arroz blanco, y ya vamos a llegar al punto culmen de la clase, ya para que nos hagamos. El arroz blanco que tenemos es el endospermo. El endospermo es como la lonchera del hijo, les dije a ustedes. O sea, como que esa parte es como que la naturaleza en su gran sabiduría, y no es una sabiduría porque sea espiritual o hasta así. No es una sabiduría porque sea, mejor dicho, que quiera hacerle el favor al ser humano de darle arroz rico y nutritivo, no. Es una sabiduría de millones de años que ya estaba especializándose en endospermo porque le tiene que dar de comer al hijo. Como que la función de ella es, vengan, su evolución la ha dotado de tanta prueba y error, ensayo y error en una vida que es bien compleja y todos sabemos que la vida no es fácil, y ella se ha ido puliendo poco a poco para tener el mejor endospermo, que cuando su hijo caiga a la tierra ya, pues que su hijo caiga a la tierra, su hijo en ese momento va a decir, oiga, bien, ¿cierto? O sea que ya yo puedo lograr lo que voy a lograr ahí. ¿Listo? Entonces, ese endospermo que tengo ahí, es lo que yo me voy a consumir como arroz blanco. Y ese endospermo va a tener 20% agua y proteínas, o sea, ni miércoles de proteínas, y aunque sea seco y usted lo saque el paquete ya y eso parezca reseco, eso tiene agua también, porque todos los alimentos tienen agua. Pero el 80% va a ser almidón, y acá es donde va la clave de todo lo que vamos a hablar nosotros de aquí en adelante. Aquí hagamos un descanso y estamos a punto de terminar, pero vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el almidón, porque el almidón es el que nos va a dar las propiedades de por qué queda un arroz es más pegajoso y otro arroz es mucho más suelto. Entonces, vamos a ir a hablar ahora del almidón. Entonces recuerden acá rápidamente, el endospermo es el mismo arroz blanco, perdió la semilla y el salvado y pasó de ser integral a arroz blanco. Y ese endospermo tiene 20% agua y 20% proteínas, que es muy poquito, pero 80% tiene almidón. El almidón es una molécula que está especializada en reserva energética de los vegetales, del reino vegetal, del reino Plantae, que ya vimos la clasificación. Así que nos vamos a ir a entender un poquito de eso y qué tiene que ver eso con la cocina. Listo, volvemos. Entonces, ¿qué es el almidón? Dijimos, bueno, está el endospermo y el endospermo está compuesto de 20% agua y proteínas y un 80% que es almidón. La pregunta es, ¿qué es almidón? Yo dije, es una molécula de reserva de los vegetales.
Pero ¿qué es eso de una molécula reserva de los vegetales? Resulta que acontece que energéticamente lo que nosotros buscamos o las células de nuestro cuerpo buscan, por ejemplo, cuando nos alimentamos, es una molécula que es un carbohidrato. Los carbohidratos pueden ser simples o más complejos. Un carbohidrato simple, por ejemplo, yo tengo un carbohidrato simple como por ejemplo la glucosa, o tengo un carbohidrato simple como por ejemplo la fructosa. Son simples, son como un anillito de 6 carbonos y ya. Y eso es lo que mi célula busca. Mi célula no puede tener carbohidratos muy grandes porque ella no puede comer una vaina tan grande. Entonces ella necesita comer unas moléculas que son muy pequeñas. De hecho, usted tiene un sistema digestivo para romper esos carbohidratos y que en su sangre queden los carbohidratos que son sencillos, para que le enviemos cada paquete a su célula, como que pasamos por la sangre como si fuera un río, llevando el paquete y le decimos a cada célula: tome pues su paquete de glucosa, para que esa célula pues pueda alimentarse y usted pueda tener la energía diaria para poderse mover, levantarse, pero también su célula para hacer las funciones básicas de la célula normal. Entonces, un carbohidrato es una molécula que es muy grande, que es una molécula que está como que tiene muchas moléculas de carbonos unidos, carbonos, gigante. Imagínense como un edificio. Imagínense que una azúcar simple es como un apartamento pequeño y el edificio completo, por allá un edificio de 200 pisos, si le digo mucho más, es todo el carbohidrato, toda la línea de carbohidratos. Entonces yo tengo que de alguna manera romperlo, pero pues obviamente para la planta, el endospermo, lo que va a hacer es almacenarlo en estas moléculas que son muy complejas. Esas moléculas que son muy complejas de carbohidratos en el arroz se dividen en dos. Tenemos amilosa por un lado, y la amilosa va a tener cadenas sencillas. Y cuando yo digo que tiene cadenas sencillas es que como que va a empaquetar una línea recta. O sea, va a ser como si fuera un carril de un tren, una línea recta empaquetada, como si fuera una cadena, pero no tiene ramificaciones, sino que es totalmente recta. ¿Qué produce eso? Que tiende a cristalizarse la molécula. O sea, que se vuelva muy compacta, porque como es recta, como que cabe una recta, como otra por el lado, otra por el lado, y como que tiende a ser muy compacta y muy cristalina. Entonces cuando el agua llega ya a decirle: venga, puedo meterme acá, cuando uno está haciendo el arroz pues hay agua alrededor y el agua llega aquí, ¿puedo meterme acá? Le dice: no, bailas, conmigo no. La amilosa le dice: aquí no hay espacio para usted, agua. Y esa es una parte de las moléculas que tiene el almidón, es una molécula principal. Por otro lado, hay otra molécula que es la amilopectina, y la amilopectina es una molécula que es ramificada como las ramas de los árboles, que están ramificadas. O sea, ella sí es una molécula que va lineal, pero a los lados le van saliendo moléculas por todos lados, se van ramificando. Como hay una ramificación y usted piensa en una hoja de un árbol que está ramificada, pues va a tener espacios entre la mitad de esa hoja del árbol. Entonces cuando el agua llega al agua, la amilopectina le dice: sí, venga, todo bien, usted sí tiene espacio, véngase y métase acá. Entonces usted acontece que cuando hablamos de la amilosa por un lado, recuerde que la amilosa y la amilopectina, las dos son moléculas que hacen parte del almidón, que es la molécula de reserva que está en el endospermo del arroz. Las dos moléculas están ahí y hacen parte de esa vaina. Cuando yo hablo de la amilopectina, del almidón, de la amilasa, yo voy a hablar de una molécula que no deja entrar el agua, que es plana, que se cristaliza, que no deja entrar el agua, y entonces es una molécula que cuando está en el arroz no lo va a dejar que se vuelva pegajoso, ni que se aglutine, ni que se forme como una masa, no lo va a dejar. Esos tipos de arroz que tienen mucha cantidad de amilosa son arroces que son mucho más sueltos, que cuando usted los hace son como mucho más sueltos. Por otro lado, hay arroces que son mucho más pegajosos, como por ejemplo el arroz mochi, que es el que utilizan en Japón para hacer postres, o el arroz, por ejemplo, los japónicos, los que son pegajosos, son que tienen muy poca cantidad de amilosa, por ahí 2%, 4%, y también, por ejemplo, como el arroz para sushi. Ustedes ven que el sushi como que en la estera, en la hojita, en el alga que viene ahí, yo pongo arroz, y es una masita pegajosa, y es una masita pegajosa porque es un arroz que tiene mucha más cantidad de amilopectina. Entonces usted ahora ya lo entiende, usted entiende que la proporción de amilosa y amilopectina juega un papel importante en que un arroz sea más acotudo o sea menos masacotudo. Usted ya lo entiende. Y que esos dos forman parte de una gran molécula, o la gran molécula que es de almacenamiento de los vegetales, que en este caso pues es el almidón, que es como la molécula reserva. Y que esa molécula reserva es la loncherita que la mamá, algún día mamá arroz le dio a su hijo para que pueda salvarse, a su germen con su salvado.
y que si yo le quito el germen salvado tengo arroz blanco, pero si dejo el germen salvado tengo arroz integral que tiene muchas más características nutritivas. Entonces ya entendemos todo eso. Y finalmente pues solo nos queda hablar de qué pasa en la olla. Y bueno, ¿y en la olla qué? Pues en la olla hay algunos procesos que todos entendemos. Lo primero que uno tiene que partir es que todos los tipos de arroz son muy saludables. Todos los tipos de arroz, todos los tipos de personas hacen arroz de diferentes formas y hacen arroz de diferentes formas haciendo arroces que son muy buenos. Cada uno tiene su secreto. Pero aquí va a dar unas recomendaciones por si usted definitivamente nunca le queda arroz bien o por si usted piensa que está haciendo algo mal y acá ya lo empieza a entender mucho mejor. Cosas, por ejemplo, primera cosa, lavar el arroz. Entonces alguna gente dice, no, yo sí cuando el arroz llega el paquete soy en cochino, yo lo lavo, y otra gente dice, yo no lavo nada. Los que lo lavan, lo que hacen es que para quitar, generalmente quedan moléculas de amilosa y amilopectina por fuera del arroz, cuando el arroz se empaca. Cuando yo lo lavo, lo que quito es todas esas moléculas que están por fuera, haciendo que el arroz quede menos pegajoso, o sea que no va a quedar tan pegajoso y que quede con un grano más sueltico. Por otro lado, voy a tener la temperatura. Entonces es diferente si yo cojo el arroz, lo pongo al arroz en agua y el agua está fría y el agua empieza a calentar poco a poco va calentando. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la reacción de gelatinización que hace la amilopectina va a empezar a hacerse mucho más despacio, pero va a ser mucho más efectiva, porque no va a tener como un choque térmico. Diferente que yo cojo el arroz caliente, entonces dejo primero calentar el agua y después pongo el arroz, entonces ahí es diferente el asunto. ¿Por qué? Porque usted lo que va a tener ahí es que la reacción es tan rápida que la gelatinización como que no es más lenta, entonces digamos que eso también ayuda ahí. Otra cosa, por ejemplo, que hay es revolver el arroz. Entonces uno coge el arroz y bota el arroz y el arroz queda como pegajoso, o sea, como queda con pegado, entonces ahí uno se debe, pues se puede revolver, pero si usted lo revuelve mucho todo el tiempo, ¿qué va a pasar? Que un arroz con otro arroz se va a pegar y las moléculas de amilopectina con las de amilosa se van a estar pegando y las de amilopectina, sobre todo con la amilopectina, van a formar el pegante y van a empezar a generar un arroz más acotudo. O sea que usted no lo puede andar revolviendo todo el tiempo porque lo hace mucho más acotudo. En el arroz de leche claro sí lo puede hacer porque necesita que sea más acotudo. Entonces ahí, pero tampoco si no lo revuelve puede que el arroz quede como abrumado al principio y también quede pegajoso. Y finalmente el aceite. Entonces alguna gente le dice, no, yo a mí sí es que me gusta fritar el aceite. Yo cojo el arroz allá y lo que hago es fritar, dorar. Y resulta acontece que en un video pasado, el de la gelatina que lo invito, el de la mayonesa, cómo se hace la mayonesa, que lo invito a que lo vean en el canal, en ese video yo les mostré a ustedes la diferencia entre polar y apolar. Entonces, entre las moléculas hay unas que son polares y otras que son apolares. El agua es una molécula que es polar, tiene polaridad, cargas positivas, y el agua mezcla muy bien con el arroz, pero el agua como con el aceite como que no lava mucho, como que dice, no, yo con el aceite no lava mucho. Entonces cuando usted dora el arroz, lo que hace es formar una capa, que es una capa de grasa, lógicamente, que es una capa que es apolar, que no tiene polaridad, y cuando el agua va a entrar, como que el agua no puede entrar tan fácil. Entonces lo que hace es como una protección al arroz para que no haya entrada de agua, lo que hace que el arroz pues también obviamente quede un poco más suelto. Pero pues cada uno hace el arroz de la manera que pueda y lo hace, pues mucha gente lo hace muy bien, hay otra gente pues que no lo hace tan bien, pero pues la idea de esto es para que usted vaya revisando. La idea de esto es que usted aprenda ciencia, pero que usted aprendiendo ciencia pueda como que relacionar o hacer una mentalidad relacional sobre ese concepto. Hasta aquí este video, muchas gracias, por favor regálame un like, suscríbase. Hay mucho más para hacer y la idea es avanzar en esta vaina despacio, pero la idea es que yo le prometo que usted va a aprender ciencia. Si usted se queda acá, de verdad, créame que usted acá, cuando pase muchos videos, usted va a empezar a ser un experto, no un experto en ciencia, porque es que la ciencia es una cosa que es muy grande y muy compleja, ya eso es una cosa muy avanzada, pero por lo menos iba a tener la mente básica de un científico. O sea, van a empezar a entender cosas que usted a veces no entendía y que a veces pues no sirven. No, no más. Chao. Que estén bien, se cuidan. Adiós.